Bueno amigos, acá estamos con una Baja Dominar 400. Como la pueden ver, ya está toda desarmada, ya le retiré el frente. Y ahí le sacamos el trabuco de horquilla para hacer un mantenimiento a las cunas de dirección de allí del trabuco. Pero vamos a venir a lo que nos importa acá, que es cambiar los retenes de las barras de horquilla. Bueno, vamos a dejarlos quietitos para acá, así no los mareo mucho con el movimiento. Y estos son los retenes que vamos a cambiar. Esta respuesta original, allí si enfoca está el número de parte. Acá al otro lado creo que se ve mejor. Cada jueguito trae un retén y un guardapolvo. O sea que trae este, que es el guardapolvo, y este otro, que es el retén. Bueno, como pueden ver, tengo una horquilla entera, que esta le voy a mostrar cómo la desarmo, y acá ya tengo una desarmada y limpia. Bueno, lo más difícil que tiene esta horquilla para desarmar es esta pieza que va abajo del resorte, ¿verdad? Que va de este lado acá abajo. Lleva esto acá. Y por fuera, la botella, la barra, acá, lleva este tornillo, ¿verdad? Que aprieta acá la rosca esta que no la mostré, que va allí, aprieta acá. ¿Qué pasa? Que cuando queremos aflojar este tornillo, que está del lado externo, si no lo aguantamos de acá arriba, se nos gira. Y siempre vamos a estar girando ahí, no lo podemos aflojar y no podemos armar la barra. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que darse un poco de ingenio y yo me armé esta herramienta, ¿tá? Como pueden ver son varios extensores y están todos trabados con un trapito para que cuando yo lo meto en la saca para atrás no se me caigan las cosas para adentro, ¿verdad? ¿Esto qué es? Es un hexágono de 28 milímetros que calza acá. Ven ahí, acá hay calza y lo podemos trancar. ¿Cómo lo hice yo? Es un extractor. Miren que está clavado ahí. Porque no puedo sacar, lo apreté bastante. Ven que lo saco y ya se lo muestro. Bueno, ya lo sacamos. Como pueden ver, un extractor común y corriente, el tornillo que va acá arriba, yo lo di vuelta y lo tranqué del otro lado. Yo le pongo un trapito acá para trancarlo y con el dado lo armo ahí. Y después pongo todos los extensores, ¿verdad? Allí para desarmar. Bueno, esa es la parte más complicada de todo esto. Bueno, y lo otro que se puede complicar un poquito es quitar este seguro, que ahora vamos a ver cómo lo sacamos. Bueno, lo otro. Estas horquillas llevan aceite 10W. Llevan 440 centímetros cúbicos cada barra. Y el grado del aceite lo pueden variar. Pueden poner aceite más fino o pueden poner aceite más pesado. Por ejemplo, pueden poner un 7,5, un 5 o irse para arriba y poner un 15. ¿En qué varía eso? En la barra. Que la amortiguación quede más, o sea, más reactiva, más rápida cuando ponen un líquido más fino. Y después cuando quede más perezosa, más, digamos, más lenta en la ida y vuelta. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede cambiar eso? Bueno, si ustedes son de hacer mucha ruta y son caminos lisos y bueno, pueden poner un gradito más alto y pueden andar un poco más rápido, digamos. No, la rueda no queda como rebotando, digamos, por decirlo así. O si ustedes son pesados y andan de a dos, también conviene ponerle un poquito que quede la suspensión un poco más, que pueda amortiguar más cuando son dos personas grandes. Si son livianitos y siempre andan solos y a veces los camiones pueden bajar un poquito la elevación para que la rueda quede más, que acompañe más, que sea más rápida en el ir y el venir, ¿tá? Otra cosa, si ustedes son pesados y andan de a dos, este es para la precarga del resorte. Esto va arriba y acá lo aprieta el tapón, ¿verdad? Allí acá, aprieta allí. Y con esta, ustedes si lo alargan un poquito más, pueden dar más precarga al resorte, ¿verdad? Apretarlo un poquito más. No se pueden pasar mucho, por ejemplo, darle 1 centímetro, a lo sumo como un disparate, darle 2 a cada barra. Y eso le va a dar más precarga. La moto va a quedar mejor si ustedes son pesados. No le pueden dar mucho porque se quedan sin recorrido en la barra, ¿verdad? El resorte se aprieta el espiral y ya no se les van a quedar sin suspensión, sin recorrido. Pero se corta un tubito de esto un poquito más largo y se mejora la precarga de la moto. Bueno, vamos a desarmar aquella otra barra, vamos a mostrar cómo se desarma y después vamos a mostrar cómo la armamos. Ya estamos con eso. Bueno, acá tenemos la herramienta de comatizar, un martillito goma, un dado 22, un Allen 8 milímetros que es para sacar el tornillo que va abajo de la barra. La herramienta esta que ya le expliqué cómo lo hice, un crique, un paleta para zafar el retén guardapolvo, un destornillo chiquito para sacar el seguro aquel allá y después necesitamos un tarro para poner el líquido que vamos a sacar de las barras, ¿tá? Vamos a desarmar.
Bueno, acá vamos a... Lo recomendable para aflojar este tapón es aflojarlo en la moto antes de hacer nada. Aflojarlo en la moto. Lo aflojan y lo dejan flojo, pero yo me olvidé, así que vamos a hacer esto. Yo le pongo este trapito porque los tapones son de aluminio. Son muy tiernitos y se marcan enseguida y quedan feos. Si bien estas barras traen un taponcito de plástico, pero vamos a tratar de no... Si no hay necesidad no lo rompemos. Bueno, vamos a aflojar, a ver. Está muy apretado esto. Bueno, ahí aflojó. Bueno, se torció el soporte y se cayeron ahí. Ya lo acomodé. Bueno, aflojamos acá. Y ahora vamos a tener el separador ese. Que decía yo, lo pueden poner un poco más largo para darle precarga. Y acá tienen que aguantarlo con la mano porque puede salir el tapón con un poquito de fuerza. Y ahí vamos a ver qué sale acá. Ahí está. ¿Ven? Ahí sacamos el tapón. Vamos a bajarlo por acá. Acá sale el separador que yo les digo. También vamos a bajarlo por acá. Y acá va a salir el resorte. Agarren un trapito siempre. Ay, la barra siempre tenganla para arriba. Y usen taquitos de madera para no rayar la barra, ¿verdad? Y ni abollarla ni nada. Vamos a poner acá un trapito. Y vamos acá. Y tratar de hacer el menos enchastre posible. Esto tiene que lavar todo bien lavado después. Con querosén, con combustible, lo juegan bien. Y siempre tengo un tarro a mano para dejar allí que escurra. Bueno. Ahora yo voy a acomodar acá y voy a mostrar cómo saco el seguro y el guardapolvo que va acá abajo. Bueno, vamos a sacar el guardapolvo acá con un destornillador que no tenga mucho filo, que esté todo redondeadito, así no lo rompen. Y ahí le hacen palanca y lo sacan, ¿ves? Ahí salió. Y acá, vamos a ver si lo pueden ver. Acá está, la vuelta esta, a ver si lo puedo enfocar con la cámara. Bueno, esperen que ya lo acomodé y les muestro el seguro como es. Acá, si lo llegan a ver, acá abajo de todo, ¿ven el seguro? No me entra la mano allí para taparle la mano. Acá, el seguro ese. Acá tiene que meter el tornillo finito y hacerle palanca allí para quitarlo. Ven a ver si lo puedo hacer de otra forma, que ustedes vean cómo yo lo hago, pero es muy difícil porque tapo yo el mismo seguro. Bueno, vamos a tratar de filmarlo y más o menos a ver si lo pueden ver. Bueno, vamos a intentarlo, si lo ven ustedes allí. Hay que pellizcarlo y levantarlo, ¿ven? Ahí yo le levanté y él lo zafé. ¿Vieron? Y ahí quedó el seguro afuera. Ahora vamos a retirar el guardapolvo, el seguro, y ahí vamos a meter la herramienta y vamos a aflojar abajo. Bueno, ahí sacamos el guardapolvo, lo sacamos por acá arriba. Allí, acá. Dejamos un costado, que este no va más. Sacamos el seguro, que lo retiramos acá. Y acá vamos a sacar el aceite. Vamos a dar vuelta y vamos a sacar el aceite. Ahí miren cómo salió ese aceite. Hacía rato que estaba pidiendo cambio a grito. Lo que me estaba dando cuenta mientras armaba esta horquilla, lo que no encontré, que no salió, fue la arandela esta. La que va haciendo top en el resorte. Ahora cuando armemos lo vamos a ver dónde va. Que esta sé que la desarmaron y alguien se olvidó de poner. Lo más seguro. Así que está. Ahí dejamos escurrir, que salga todo el aceite. Y vamos a la parte difícil y complicada de esta barra, que es aflojar el tornillo de abajo. Ahora vamos de vuelta para la morsa y ya lo aflojamos ahí. Y terminamos de desarmar esto. Yo hago esto, no es necesario, pero para hacer poco enchastre yo la dejo un rato así, colgando boca abajo, y la dejo allí que se termine escurriendo. Cuando se escurra ya la desarmo para tratar de hacer el menos enchastre posible. Otra cosa, ¿ven el tornillo Allen ahí? Esta barra, la barra donde va agarrada la mordaza de freno, esa barra no tiene tornillo prisionero, digamos, donde aprieta el eje. Esta otra, el que saqué primero, que ya está como ven, acá va cortado y va la prensa que agarra el eje. Y lleva este tornillo acá. Este tornillo, por supuesto, lo tiene que sacar. Si no, no tienen acceso al Allen allí, ese que vamos a sacar ahora. ¿Está? Bueno, ahí ya tenemos la barra. Así que ahora vamos a meter la herramienta para allá adentro. Y vamos a trancarla allá abajo, donde está y buscamos la vuelta. Ahí enganchó. Enganchamos ahí. Ponemos el crique.
Y ahora tenemos que ir acá abajo a aflojar, este de acá abajo. Ahí ponemos el ale y ahí aflojamos. Miren lo que yo le digo, cuando gira acá, miren la barra, vamos a ver si lo puedo. Que sí o sí tienen que aguantarlo, porque si no van a mover la otra, ¿ven? ¿Ven cómo yo muevo todos juntos? Entonces hay que aguantarlo. Esperen que acomodo allí la cámara, a ver si me pueden ver cómo la aflojo. Ojo que generalmente está bastante clavado esto. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte ahí. Vamos a aflojar. Ahí aflojo. Bueno. Vamos a aguantar acá. Y acá ahora va a salir el tornillo con una arandela de cobre. Esa arandela de cobre es conveniente que la cambie. Yo ahí tengo nuevas de repuesto. Porque después que se abolla, corren el riesgo que pueda perder o algo de eso. Y también vamos a ponerle una gotita de lotite para asegurarnos. Porque si ese tornillo se afloja, no es que va a perder el aceite, es que se va a desarmar la horquilla. Así que es por un tema de seguridad más que nada. Bueno, a ver. Y vamos a tratar que no salga mucho enchastre acá. Dejar el cricket por acá. Sin tirarlo a ustedes. Y acá sacamos. Y ahí viene el tornillo, ¿ven? Este es el tornillo y la arandela quedó pegada allá adentro, que cuando demos vuelta a la barra lo vamos a sacar. Bueno, ahora vamos a pasar a otra parte, que es terminar de sacar la barra acá. Bueno, vamos a retirar de adentro lo que aflojamos. Acá apreté bastante. Ahí vamos a dar vuelta. A ver si sale. Ahí sale. Opa. Bueno. ¿Qué pasó acá? Que no quiere salir. Acá un golpecito. Ahí bien. La válvula está un poquito pesada en el lugar. Sé que del barro del aceite. Acá está, ¿ven la válvula? Sí, no es solo válvula, que tiene pedazos de cosas. Por eso le costó bajar. Y el resorte que ahí está. Muy bien. Lo único que nos falta, que nos queda adentro, el tope de aluminio que está adentro. Bueno. Ahora vamos a sacar esto y acá sacar el retén. Y vamos a sacar eso allá abajo ahora cuando lo saqué. Miren cómo está esto. Mantenimiento 0,0. Vamos a eso. Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a entibiar un poquito con una pistola de calor toda esta zona acá donde está el retén, pero un poquito nomás, para que sea más fácil sacarlo. Y si está pegado, que afloje un poquito, ¿verdad? Ahí lo calentamos un poquito, cosa que lo podamos agarrar con la mano y no nos queme, ¿verdad? Yo sigo calentando y ya apenas entibie ya lo sacamos ahí. Bueno, ahí ya entibiamos, acá que lo puedan agarrar y no se quemen. Y ahora lo que hay que hacer es lavar de un lado para el otro, pegarle, o sea, hacerle este golpe acá. Vamos a hacerlo y va a ver que sale el retén. Y ahí salió el retén, ¿ven? Ahí salió todo. Bueno, vamos a dejar esto que escurra por algún lado y sacar la guía de aluminio que quedó abajo. Bueno, acá sacamos el retén. Acá arriba. Después tenemos una arandela que es un poco cónica. Sacamos acá también. Y después sacamos acá el bujecito este, que hay que todo corroborar que esté todo sano y que no esté todo arrastrado. Ahí saqué la arandela que estaba abajo, que quedó, dije, pegada, y la sacamos. Bueno, acá le voy a explicar una cosa. Acá la arandela, esta arandela siempre conviene ponerla nueva cuando la saquen. Si la sacan y están salitas, bueno, la ponen de vuelta. Pero miren qué pasó. De este lado quedó pegado contra la cara del tornillo. Y del otro lado, cuando aflojaron, miren, por no limpiar o lavar la barra abajo, se enganchó un pedazo de piedrita o algo. Y miren, imposible que esto no pierda. La destrozaron allí la arandela. Mirá el arrastre que tiene cuando apretaron, cuando giraron. Ese es el problema. Y lo otro que me faltaba mostrarle, acá en la botella, sacar el tope de aluminio que lleva abajo. A ver si va a salir acá. Ahí salió. Este es el tope de aluminio que va abajo de la válvula. Miren esto cómo está. Así que ahora tenemos la tarea de limpiar todo esto y armar. Bueno amigos, ahora vamos a proceder con el armado. Primero, ya tenemos todo lavado como habíamos dicho. Vamos a agarrar acá la válvula esta. Vamos a aceitarla. Espera que no saque aceite acá. Bueno, un poquito de aceite.
Así tenemos para armar allí. Bueno, hay que lubricar esto. Este plastiquito para que no trabaje en seco. Ahí lo lubricamos todo. Y lo metemos en la barra. Antes de meter esto, tenemos que meter el resorte, ¿verdad? Que esto es el rebote. Cuando la barra va para arriba, o que le gustan hacer wheelie, esto es lo que amortigua el golpe de la válvula. Bueno, así que tenemos el resorte, este anillo de la válvula aceitado, y ahora vamos a meterlo en la barra. Aquí lo metemos en la barra y lo bajamos. Metemos ahí y lo empujamos. Si tenemos alguna herramientita para ayudarnos a empujarlo, mejor. Ahí lo empujamos y lo llevamos hasta abajo. Bueno, cuando llega acá abajo, lo buscamos acá, que salga por el extremo acá abajo. Y acá la sale por el extremo. Cuando sale por el extremo, acá abajo, tenemos que poner el capuchón. El capuchón, como ven, tiene un rebaje que calza en el fondo de la botella. Y acá donde entra esta parte de acá. Metemos ahí. Espectacular. Y vamos a aceitar también este buje que va aquí. Se fijan que estén bien, que no estén gastados. Si están gastados o algún problema lo tienen que cambiar. Igual que el interior de la botella, si está rayado o rastrado o lo que sea, lo tienen que cambiar. Bueno, ahora tenemos que meter esto dentro de la botella. Pero antes de eso, vamos a bajar pronto el tornillo que va abajo. El tornillo que va abajo, lo que vamos a hacer, vamos a poner una arandela nueva de estas de cobre que yo tengo acá. Esta a 0 kilómetros y vamos a cambiarla por la que está usada, ¿verdad? Que es esta que yo le he mostrado hoy. Igual que la otra, están todas arrastradas de comida. Bueno, vamos a poner la arandela acá. Y lo que vamos a poner es una gotita de trabarrosca. Un poquito allí, por seguridad. Para que no... Me queda medio pocón de esto. Bueno, muchachos, denle me gusta ahí y compartan porque así me puedo comprar pegamento. Me está quedando poco de charrosca. De trabarrosca, perdón. Bueno, vamos a poner esto acá. Y esto vamos a dejarlo pronto para ponerlo. Bueno. Vamos a agarrar mi herramienta mágica. La que hice acá con el extractor. Vamos a trancarla acá atrás. Para que así no se nos viene para arriba cuando pongamos el tornillo. Ahí lo tenemos calzadito. Y ahora vamos a meter la botella. Metemos la botella. Acá, opa. Allí. Bueno. Y ahí. Acá esto lo trancamos contra el piso. Le voy a poner la rodilla porque así ustedes lo ven. Acá. Y vamos a meter el tornillo. Tornillo con nuestro Allen 8 milímetros, dijimos que era. Que es este. Vamos a meterlo acá. Y vamos a mandarlo para abajo. Con nuestro elotite. O trabarrosca de la marca que tengan. Lo mandamos para acá. Ahí está. Opa. Que me voy de fuego, que no veo todo. Bueno. Ahí lo vamos arrimando. Y acá abajo hay que aguantarlo. Bueno. Vamos para la morsa porque yo, si no acá, no, en el aire no lo voy a poder apretar. Vamos para la morsa. Ahí ya tengo el crique puesto, el otro crique allá en la punta y ahora vamos a apretar. Vamos a dejar ahí enfocando. Lo que no tengo, el dato, lo busqué y no lo pude encontrar. El torque que lleva este tornillo acá abajo no lo encontré. Así que vamos a apretar un poco a conciencia. O sea, después que ajustó, le damos un toquecito y más nada. Bueno, ahí le damos conciencia allí. Cuando nos parece que apretó, lo dejamos quietito por ahí. Muy bien, ahí quedó apretado. Aparte ya tenemos el trabarrosca allí y todo. No vamos a tener problema con eso. Bueno, ahora vamos a la parte donde colocamos el retén. Bueno, ahora toca poner este bujecito que va acá abajo. Esta es la otra parte complicada de la horquilla, que es aflojar ese tornillo. Y ahora en la parte del armado, la parte difícil, digamos que es poner esto sin estropearlo, igual que el retén, sin romperlo. Bueno, esto es lo que vamos a hacer, lo mismo, lo vamos a lubricar para que allí la barra no trabaje en seco y se rompa. Bueno, después lo tenemos lubricado, lo mandamos para acá abajo. Bueno, acá es donde tenemos que llevarlo con mucha paciencia
Hay una herramientita para meterlo ahí. Pero yo no la tengo y ustedes creo que tampoco la tengan. Porque si la tienen, dudo que tengan que mirar este video para armar la horquilla. Así que vamos a hacer eso. Vamos a meter esto con mucho cuidado. Tratar de no abollarlo, de no romperlo. Martillito de goma, un destornillador. Que ya como le expliqué antes, que esté redondeadito. Cosa de no lastimar nada. Y ahí lo vamos bajando con paciencia y de a poquito. Evitando que se atraviese. Y los fundamentales, tratar de no rayar la barra, de no golpear la barra, que se pueda lastimar. ¿Ah? Ahí con paciencia, con eso lo va metiendo. Esto no hay apuro, nadie lo apura, así que háganlo suavecito. ¿Ah? Metiendo allí. Igual usted tiene la posibilidad de allí poner el video un poquito más rápido y se ve. Yo igual lo voy a hacer en la edición. Vieron que ahí va bajando derechito y parejito. Después arriba de este bujecito va la arandela esa que es tipo cónica. Que ya la vamos a buscar ahora. Apenas terminemos de bujar esto hasta abajo. Vieron que no le doy grandes golpes, ¿no? Son toquecitos nomás para llevarlo para abajo. Ahí le pegué a usted también en la cámara por las dudas. Bueno. Por ahí ya está bien. Ahora cuando pongamos la arandela y el retén, lo poquito que falta baja prácticamente solo. Bueno, ahí ya lo vieron que quedó ahí abajo. Y esta es la arandela que yo les digo. Esta arandela tiene una leve conicidad. La conicidad es para que apoye en el borde de ese bujecito y el otro borde apoye contra el retén, ¿verdad? Así que ponemos la arandela ahí, ¿tá? Ahora voy a buscar el retén y un poquito de grasa para el labio del retén y también para armarlo allá arriba y no romper el labio. Bueno, acá vamos a abrir el paquete del retén y el guardapolvo. Vamos a abrirlo por este lado, así vemos dónde cortamos. Acá. Y acá tenemos esto que salió tan caro. Tirarlo para acá. Y acá tenemos este es el guardapolvo y este es el retén. Lo que vamos a hacer con el retén es engrasar ese labio con un poquito de grasa para que no trabaje en seco ahora cuando en las primeras andadas y el labio se pueda malograr o alguna historia de esa. Le ponemos allí. Es difícil ver la cámara y ver uno lo que está haciendo, es medio complicado. Disculpen a veces si me quedo afuera de foco o alguna historia de esa. ¿Ah? Ahí le ponemos. Esa es la grasa que tiene que tener allí. ¿Ah? Y le ponemos un pelito del lado de afuera para que entre más suave el retén y no tengamos que judiarlo tanto al retén cuando lo pongamos. De todas maneras, este retén va fijado allí con el seguro, ¿verdad? Que no lo deja moverse. ¿Ah? Ahí ya lo tenemos. Y ahora viene una parte importante. Esperen que los voy a acomodar allí para que vean. Acá en la parte superior. A ver si ahí está. Vamos a ponerle acá un pedacito en la esquina, una bolsa de nylon allí. ¿Para qué? Para no lastimar el labio del retén ahora cuando lo pongamos, ¿verdad? Ahí tenemos el retén, lo presentamos allí y lo pasamos ahí. Así no lo lastima. ¿Tá? Después que lo pusieron, lo sacan esto y ahí lo bajamos el retén y lo llevamos hasta allá abajo. Ahí está. Y lo ponemos acá. Bueno. Acá yo les voy a mostrar una herramienta que yo tengo. Después les voy a mostrar la otra posibilidad de ponerlo a ustedes. Que creo que van a usar esa ustedes. Voy a buscar la herramienta. Bueno, esta es la herramienta que yo tengo para colocar los retenes. Esto es para que apoyen el exterior del retén y no lastimar la parte donde va el resorte y el labio, ¿verdad? Lo ponemos acá y después eso lo empujamos con este contrapeso que tengo acá. Este contrapeso, ahí tiene una deslizadera y con eso lo vamos golpeando y lo bajamos. Vamos a apretar acá. Que por la que esté flojo esto. Que no se me vaya para abajo. Y ahora vamos a ponerlo acá. Muy bien. Ahí ponemos.
Ponemos esto acá, allí, y lo vamos bajando. ¿Ven ahí como bajando? Esperen que no tengo bien agarrado la... Lo que pasa es que lo tengo acá arriba en el para que ustedes puedan ver cómo es el procedimiento. Pero esto lo hacen con un... apoyado en un lugar fijo, ¿verdad? Que no haya... Bueno, se me va a salir. Esperen que voy a apretar acá. Y le voy a hacer arriba algo firme porque si no se me va a caer. Bueno, ahí parece que quedó un poco más firme. Vamos a probar ahí. Y vamos a seguir metiéndolo acá. ¿Ven? Ahí va bajando. Muy firme no me quedó. Me falta un poco más. Capaz que los últimos toques se lo den en el piso. Ahí. A ver si lo puedo meter de acá. Opa. Bueno, se me desarmó todo. No se le va a poder mostrar de acá. Bueno, el último toquecito se le dio en el firme porque vieron que le faltaba bajarse poquito también al coso. Bueno, ahí quedó. Ahora nos vamos a meter el seguro. El seguro que va aquí. Y lo vamos a empujar simplemente con el destornillador. Lo vamos a ir bajando. Y lo vamos a meter. Acá tengo el destornillador. Y ahí se asegura que entren en toda la vuelta. Ahí entró. Y está. ¿Vieron cómo queda el retén allá abajo, no? Que yo no queda nada lastimado, nada golpeado. Todo impecable allí. Bueno. Lo que yo le decía, la otra forma de meter el retén, es agarrar el retén viejo, el que sacaron, que ya no sirve más, lo cortan a la mitad y le rebajan un poquito las puntas. ¿Para qué? Para que quede con juego. Entonces ustedes lo ponen acá y pechan golpean arriba de este otro, ¿ven? Y así no lo lastiman. Agarran un destornillador y lo van golpeando allí. Ahí no lo lastiman y lo pueden ir bajando. Es un poquito más complicado que con la herramienta, pero se puede hacer sin romperlo. O sea, no le peguen directamente arriba al retén. Porque si lo ven como este, que es ese que lo armaron así, vieron que lo lastiman todo allí. A ver si lo invocan. Está todo lastimado el retén. Incluso hay uno, el otro que saqué. Este fue, ¿vieron acá? El que lo metió y se le fue el destornillador para adentro y lo rompió. Así que está. Bueno, ahora vamos a poner el guardapolvo. Voy a buscar el guardapolvo. Bueno, el guardapolvo igual, ¿no? Le ponemos un poquito de grasa aquí para que no esté trabajando en seco. Muy poquita, ¿eh? Allí le ponemos y hacemos el mismo procedimiento que para poner otro retén, ¿verdad? Le ponemos ahí el pedacito bolsita y lo mandamos para abajo. Esperen que se me cayó la bolsa. La tenía al lado, ni la había visto. Bueno, acá el mismo procedimiento ahí. Ponemos la bolsita allí, estiramos acá y bajamos el guardapolvo allí. Ahí sacamos la protección y ahora vamos a bajar el guardapolvo. Vamos para abajo. El guardapolvo, van a ver que pusimos el seguro, pusimos todo. El guardapolvo no hay que golpearlo ni nada, solo bajándolo con las manos, entra allí y calza allí en la vuelta. ¿Está? Ahí quedó. Está pronto. Bueno, ahora vamos al siguiente procedimiento. El siguiente procedimiento es ponerle el líquido. Bueno, ahí como pueden ver, esto es lo que nos pide el... acá salimos acá. Esperen que bueno, acá lo que nos pide es aceite 10, que es el que yo tengo, y acá dice capacidad de la barra para reparación o drenaje llenado, o sea, cuando cambian solamente el líquido sin cambiar retén. Nosotros estamos haciendo reparación, quiere decir que tiene que tener 420 más 25 mililitros, más o menos. O sea, puede estar entre 420 y 445. Así que vamos a ponerle nosotros un poquito menos a 445. Vamos a ponerle 440, como habíamos dicho en un principio. Vamos a medir ese aceite. Bueno, primero acá tengo el tarro. No tengo el coso grabado, tengo este. Así que primero vamos a ponerle 200 y después le vamos a poner 240 más. Así que acá tengo el aceite 10W. Esta. Y vamos a meterle acá 200. Si es un lugar plano, miramos ahí. Ahí va nuestra primera tirada de aceite. 200. Allí va nuestro aceite, nuestros primeros 200.
Muy bien. Ahora voy por los otros 240. Bueno, ahí tengo mi otro 240 y estaría todo el aceite. Vamos a echarlo allí. Y ahora lo que tenemos que hacerla es sobarla un poco la barra para sacarle el aire. Vamos a sobarla un poquito. Ponemos el resorte, el separador allí, el tapón, y estaría medio pronto ya esto. Bueno, acá la soban. Ahí lo van sobando hasta que salga todo el aire. Lo hacen unas 10 veces más o menos, hasta que se sobe todo. Bueno, voy a buscar el resorte y todo lo que me falta. Bueno, acá tenemos el resorte. El resorte, como pueden ver, abajo la espiral se va cerrando. Se cierra, se cierra, se cierra y por arriba se abre. La parte cerrada va hacia abajo, mirando para el piso. Vamos a poner esto. Allí el resorte. Ahí. Ahora el resorte porque está la barra baja, ¿verdad? Cuando lo tapemos así va a salir todo. Bueno. Ahora lo que va esta arandela. ¿Se acuerda que en la que desarmé la otra no estaba? Así que en la otra voy a tener que conseguir una arandela igual a esta. Que ya la aparté, ya dejé otra para que bar. Esta arandela va acá arriba. Opa. Allí arriba. Y después arriba de esto va nuestro tubo. Allí, ¿ven? ¿Ah? Esto lo hacen con la barra arriba. Yo se lo estoy mostrando, ¿no? Esto lo hacen con la barra arriba porque si no es jugar, ¿ven? Ahí. Y lo meten acá. ¿Está? Bueno. Ahora, lo que nos va quedando es el tapón. El tapón, si lo miran acá, tiene un O-ring. Ese O-ring, engrásenlo, porque ¿qué pasa? Cuando ustedes empiezan a apretarlo, se puede frenar y romperlo. Y después tener una pérdida por ahí. ¿Ah? Lo engrasan todo en la vueltita, allí. Ahí queda todo engrasado. Y mandan el tapón. Para mandar el tapón, a ver si lo ponemos ahí, acá. Tienen que hacer un poco de fuerza, ¿verdad? Meten y van girando el tapón allí hasta que lo logran encajar. Ahí yo ya lo encajé. ¿Tá? Y ahora vamos a apretar. Vamos a agarrarlo bien en la morsa y vamos a apretarlo. Bueno, ahí vamos a apretar la tapa de la barra. Como siempre, el trapito ahí para no marcar el tornillo. Lo metemos allí. Y vamos a apretarla. Esto tampoco conseguí el torque que va a apretar esta tuerca. Los manuales son bastante escuetos, la información no traen poca cosa. Así que también vamos a darle un poco de conciencia. Y apretó bastante bien. Bueno, cualquier cosa le dan un toquecito más cuando esté apretado en las barras allí. Ahora les voy a mostrar el torque que lleva según manual allí. Ya vamos con eso. Bueno, ahí según el manual, la de arriba lleva entre 2 kilos y 2.2 kilos. Nunca vi que siempre con esos márgenes. Y después el tornillo de arriba, ustedes no lo van a desarmar, yo lo tengo desarmado, pero yo me voy a fijar también. Este lleva bastante, por lo visto lleva bastante. Y después abajo tenemos de las telescópicas. Y aunque no lo crean, no están de las otras, de las convencionales. Pero acá dice entre 2,5 kilos y 3 kilos. Así que a este saben que el de abajo le dan 3 kilos y el de arriba dijimos que era 2.2 kilos. ¿Está? Eso sería todo. Vamos a mostrarle ahí a ver cómo quedó eso de la barra allí. Bueno, acá está la barra terminada. Ahí está con su guardapolvo nuevo, su retén, su líquido nuevo. Acá con una mano y filmando difícil, pero ahí sí se escucha. Ahí quedó funcionando, impecable. Bueno muchachos, espero que les haya gustado el video. Yo sé que se hizo un poco largo, es poco una masa, pero quería explicarlo todo bien detalladamente y que lo armaran allí y ver todas las complicaciones que puedan llegar a tener, que las puedan ver en el video. Bueno gente, nos estamos viendo en un próximo video.